Realmente me parece de suma importancia la actualidad de este libro, ya que nuestra técnica psicoanalítica ha sido interpelada, ya que analizar a niños, adolescentes y familias a través de las pantallas nos obliga a un replanteo muy exigente. Repensar la transferencia y contratransferencia, el encuadre, la intimidad, en fin, todos los conceptos que trabajaron muy ampliamente los Baranger en el campo psicoanalítico, que fueron tan consolidados en la clínica del consultorio, de pronto hoy tenemos que retrabajarlos. Como alude Marcelo Viñar en el prólogo de este libro, tenemos antecedentes en los pioneros del psicoanálisis latinoamericano para apoyarnos en la creatividad que ellos supieron desplegar en aquella época. Y es en ese sentido que este libro refleja con creces esa creatividad tan necesaria para continuar sosteniendo el espacio analítico en estos tiempos tan complejos. Y antes de darle la palabra a nuestras tres panelistas, también quisiera nombrar al Departamento de Niños y Adolescentes, a los integrantes y a los colaboradores que siempre desde el inicio de la gestión, hace ya 1 año y medio, están con nosotros. Son la licenciada Patricia Llavero, la licenciada Catalina Martino y los doctores Francisco Guerrini, Federico Bianchi y la doctora Eve Abrines. Y como colaboradores permanentes están con nosotros y estuvieron en la cocina de este libro Marta Lago, Mirta Iguan, Patricia Morandini, que es nuestra panelista también de hoy, Mónica Toscano, y bueno, por ahí se me olvida alguno que seguramente Hilda lo va a aclarar. Perfecto. Entonces, vamos a dar, le voy a dar la palabra a la doctora Hilda Katz, que es la coordinadora del equipo, que es doctora en psicología, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la FEPAL y de la IPA. Es guionista y codirectora del cortometraje premiado, una película, un cortometraje denominado Candela, que es un mutismo selectivo en una niña de 4 años. Bueno, coordina espacios de investigación dentro de APA, que es el espacio Bion, y es profesora titular de seminarios en la misma APA. Y también autora del libro Tatuajes como marcas simbolizantes, la relevancia clínica de los tatuajes para el proceso psicoanalítico, editado el año pasado. Hilda, entonces te doy la palabra y adelante. Bueno, muchas gracias. Ante todo, les agradezco mucho, agradezco la presentación. Bueno, no sé si me escuchan bien, estoy preguntando. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí. Perfecto, perfecto, adelante. Amor que uno tiene siempre. Sí. Ante todo, quiero agradecer a todo el trabajo que hicimos junto con todos los integrantes del Departamento de Niños respecto a este momento que estamos atravesando tan difícil, que puso en cuestión nuestra tarea, que en algunos momentos nos amilanó, dijimos cómo íbamos a seguir, pensando que el hecho de que los seres humanos sean crías destinadas a humanizarse en la cultura, como dice Silvia Bleichmark, realmente marca un punto en su constitución, que es la presencia del semejante. Ahora, ¿qué hacemos con esa presencia que es inherente a su organización misma?
Bueno, hacemos presencia a través de la palabra y a través de sostener la mirada psicoanalítica y la potencia clínica del psicoanálisis a través de la presencia que arma la palabra. Nos vimos compelidos, llevados a armar presencia a través de la palabra, a pasar de esos momentos de intimidación ante una especie de enemigo invisible, ante el miedo, digamos, que lógicamente trajo la pandemia. Miedo al que hay que enfrentar con el desafío de trabajar en solidaridad y en cooperación con otros, para que no se transforme en pánico. Y frente a ese miedo y a esa intimidación, hicimos todo un trabajo de pasaje a crear lo que yo llamo espacios de intimidad a través de la presencia, no solamente de la palabra, sino también de nuestra imagen. Pensemos como Alicia en el País de las Maravillas. Nuestra imagen nuestra imagen a través de la palabra, de alguna forma fue armando esas paredes que empezaron a armar ese consultorio virtual donde recrear nuestra tarea nuevamente, porque realmente lo que pienso es que la que está en riesgo es la subjetividad. Y esa subjetividad en riesgo no es solamente a partir de la pandemia. Trabajando con todo el equipo, vimos que esa pandemia ya venía de otra forma, por supuesto, de antes. Había como una pandemia parental, donde los padres no estaban presentes, tal vez, o no estaban todo lo presentes que se necesitaba, pero no por culpa de los padres, sino por culpa de cómo se fue estructurando la sociedad. También había como una pandemia respecto a los espacios de los chicos. Los chicos tenían cada vez, antes de la pandemia, menos espacios para jugar en los recreos, menos espacios para poder jugar libres de tareas. Es decir, se fueron recortando esos espacios de juego, ¿no? Lo que es tan necesario para la constitución subjetiva. Y claro, el virus lo pone en evidencia. Con respecto a la presencia de los abuelos, ¿qué pasa con los adultos mayores en este momento? Que empiezan a pasar de ser transmisores de un legado, transmisores de una herencia, pasan a ser de alguna forma huéspedes de un virus, donde de pronto nos encontramos con la presencia, con la no presencia de los que transmiten el legado, de lo que yo llamo el trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo desvalorizado en todas las edades, pero particularmente en las edades de los adultos mayores, donde ya no hacen más un trabajo productivo y hacen un trabajo reproductivo en la transmisión del legado, sean abuelos o no, la transmisión de una herencia cultural. Y es reproductivo porque es ese trabajo que hacen los padres cuando crían a sus hijos, que no puede traducirse en valor dinero. O sea que este tipo de pandemia ya nos antecedía, pero a esto se sumó lo que estamos viviendo. Como decía Freud, no podemos, cuando habla de una epidemia, Freud, 1890, dice, no podemos decir que depende de la actitud, el contagio, no, pero lo que sí decía Freud es que la expectativa esperanzada y confiada es una fuerza eficaz en rigor que no podemos dejar de prescindir en todos nuestros ensayos de tratamiento y curación. Y es justamente esa expectativa esperanzada la que aplicamos en nuestro trabajo en el Departamento de Niños de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que dio lugar y que dio como fruto al libro Trabajando en cuarentena en épocas de pandemia, que ahora ya va por su segundo tomo. En el abordaje de las patologías sexuales de la niñez y de la adolescencia nos encontramos con esta pandemia
que asola a toda la humanidad y sus inusitadas consecuencias, ¿verdad? Pero lo que tratamos de hacer mediante las sesiones online es aprovecharlo como una herramienta privilegiada frente a esta crisis civilizatoria, universal que estamos viviendo. O sea, y eso también tomando en cuenta que vivimos en una cultura cibernética y no muy lejos, porque la pandemia nos adelantó mucho, podemos decir que vestirse de computadora va a ser como vestirse con ropajes en la época del Paleolítico. O sea que tanto para los niños y para los adolescentes realmente no es algo tan novedoso como quizás lo sea para nosotros. Es una realidad distópica que nos atañe a todos, donde también es cierto que es una realidad que habla del límite que como terapeutas tenemos que aceptar, de nuestra propia vulnerabilidad para que también los pacientes puedan aceptar su propia vulnerabilidad, sus propios límites. Y desde eso que parece imposible, poder hacer lo posible, donde lo mejor siempre va a ser enemigo de lo bueno. ¿Y qué pasa con esos límites? Son constitutivos. Es importante en este momento que los niños y los adolescentes no sean infantilizados. En épocas de crisis, en épocas de tormenta, en épocas de catástrofes, tanto los niños como los adolescentes, de acuerdo a la edad, tienen que estar en contacto con lo que sucede en su entorno, se lo tenemos que transmitir de una manera para poder hacerlos fuertes, para que puedan pensar por sí mismos y que no vivan en una burbuja aislada de la realidad. Y tampoco nosotros como psicoanalistas vivir en una burbuja negando o desmintiendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque la desmentida y la negación en general lleva actitudes de omnipotencia y de arrogancia con la estupidez de sus consecuencias, tanto políticas, sociales, individuales también, y familiares. Estamos en un barco en la tormenta. Se pone en juego la supervivencia y lo que más va a predominar es la necesidad de apego y es la necesidad de protección física y psíquica. Y ahí nuestra tarea es muy importante, la presencia contenedora y afectiva como psicoanalistas. Justamente desde el momento de la concepción, nuestra posibilidad de ayudar, de acompañar a la embarazada en su embarazo, por ejemplo, en todos los temores que surgen respecto al embarazo. Tener esa presencia una vez atravesada esa intimidación que trae estar como en la casa del otro y poder aceptar esa intimidad que se establece. Las problemáticas de chicos de 0 a 3 años, por ejemplo, es un protocolo, pero es un protocolo general, con la idea de que cada uno haga el suyo propio para inspirarlo, pero por ejemplo de 0 a 3 años las consultas son absolutamente urgentes, o no come o no duerme, todas situaciones que ponen en peligro la integridad del vínculo y también tanto en lo físico como en lo psíquico. Esos bebés que no pueden prenderse al pecho, esos terrores sin nombres que inundan a los padres en este momento, por ejemplo, padres que tienen todos sus familiares en el exterior, que temen no poder volver a verlos nunca más, o no poder acompañarlos en su descenso, como es lo que está sucediendo. O sea que son consultas donde vamos a trabajar más con los padres y tenemos la posibilidad privilegiada de integrar al padre, por ejemplo, en el trabajo que estamos realizando. Después tenemos de 3 a 6 años, donde hay una mayor independencia, pero donde también la presencia de los padres es importante para la conexión, con todo lo que significa la conexión, la necesidad de los niños chiquitos y pequeños, y más en épocas de terror o de miedos no confesados, nos encontramos con síntomas, dolores de panza, dolores de cabeza, malestares, dificultades para alimentarse, que están muy vinculadas a lo que está tanto sucediendo en el mundo externo como en el mundo interno, y donde nosotros podemos ser realmente una especie de compañía privilegiada
sobre todo empoderando a los padres que hace mucho que no se sentían empoderados frente a sus hijos. Es decir, empoderar a los antecesores, ¿no? Y colocarnos nosotros en un lugar de cierta prescindencia, si hay con quienes hablar, por supuesto, y que puedan empoderarse como tales. Después avanzamos un poquito, ya 6 a 9 años empiezan a moverse mucho con los jueguitos y tenemos la posibilidad de trabajar con la técnica del garabato de una manera muy particular, a veces a través, digamos, por ejemplo, del binomio con uno de los padres, poder armar de alguna forma que ellos jueguen al garabato y uno ser prescindente a través de la pantalla, pero acompañando la posibilidad de fomentar este vínculo en general dañado entre sus padres. Con otros casos, como otro de los ejemplos que aparecen, que dicen, escuchá, están mis padres peleándose. O sea, que de pronto tener acceso a situaciones que quizás en el consultorio no decimos que es mejor ni peor, pero que van por otro camino y no nos es tan fácil acceder. Por supuesto, Hilda, sí. perdón, como habíamos quedado, tenemos 2 rondas de 10-12 minutos, así que sé que tenés en el protocolo para las otras edades, así que eso lo dejamos para la segunda vuelta, si te parece. Bueno, seguimos hablando, sí, porque estaba haciendo como un paneo Exacto. de lo que nosotros podemos participar. Bien. Entonces, antes de darle la palabra a la siguiente panelista, Patricia Morandini, quiero decir también de otras 2 personas que están colaborando con el departamento, Beatriz Rubens desde Nueva York y Marga Slack acá en Buenos Aires. Así que quería también, no quería dejar pasar para nombrar a estas colegas. Bien, ahora desde Madrid va a participar entonces Patricia Morandini de Roth. Patricia es directora del Centro Consulta Abierta, Centro Concertado para Prácticas Clínicas de Universidades, allí en España. Es profesora de psicoanálisis de niños, adolescentes, adultos, familia, pareja, vejez, en el Máster Universitario de Psicología Sanitaria y Máster de Psicología del Desarrollo Infanto-Juvenil de la Universidad Europea de Madrid. Profesora de seminarios de niños y adolescentes de la Sociedad Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica, presentadora de casos clínicos en el Hospital Universitario La Paz en Madrid y co-coordinadora del Taller de Prevención en Salud Mental Infanto-Juvenil. Patricia, adelante entonces y te escuchamos. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir esta mesa de Click Meeting con Alicia, Hilda y Carlos en la Asociación Psicoanalítica. Voy a empezar, estaba escuchando a Hilda sobre hilvanar un poquito y desmenuzar un poquito la subjetividad en riesgo y el trabajo del pasaje. Voy a comenzar mi exposición con una frase de Freud, escrita en 1927 en El porvenir de una ilusión. Los hombres viven en general el presente con una cierta ingenuidad, esto es, sin poder llegar a valorar exactamente sus contenidos. Freud lo escribió en ese escrito. Yo lo he recogido porque me ha resonado, ¿no?, en mi aparato psíquico y comencé a desmenuzar qué quería decir estas cuestiones en este estado de pandemia a nivel mundial. Yo creo que la situación que estamos experimentando actualmente en diferentes regiones es complejísima y sufrirán un impacto que atravesará diferentes etapas dependiendo de la región. Esto lo sufriremos de forma diferente en nuestra vida personal y profesional. Además, todo esto, por si no fuera poco, será transversalizado en el campo clínico con nuestros pacientes, los niños, los adolescentes y los padres. Este campo clínico
estará inmerso en una gran vulnerabilidad y desamparo. Podemos pensar que hay diferentes etapas del curso de la enfermedad. Por un lado, el contagio. Por ejemplo, en Buenos Aires están en plena punta. Y por el otro, el postcontagio. Aquí en Madrid estamos en otro modo. Dentro de cada una de estas etapas hay diferencias y nosotros reaccionamos deseando dar diferentes respuestas, las cuales pueden ser muy variables, pues están sesgadas por diferentes intensidades de expresión y en función de una serie de factores, como por ejemplo la gravedad del brote, la infraestructura médica real de la región afectada, la efectividad de las políticas sociosanitarias y la composición demográfica de la región afectada. Los psicoanalistas que trabajamos con niños y adolescentes hemos trabajado de forma muy complejos en toda esta pandemia, que todavía sigue su curso y no sabemos cuándo va a terminar. Considero que estuvimos trabajando con el equipo a través de nuestras fronteras, con la psicología evolutiva, la sociología, la biopolítica y la filosofía de la mente, entre otras disciplinas. Con todas estas variables, y de ese modo expongo desde mi apertura, las situaciones clínicas para pensar. Veamos a continuación algunas incertidumbres. Me pregunto, ¿cómo vamos a contener en época de cuarentena a los padres? ¿Cómo vamos a contener a los niños en época del contagio y del postcontagio? ¿Va a haber alguna diferencia? ¿Cómo se verá afectada una madre embarazada en la primera fase del contagio? ¿Y cómo transformará su relación con su futuro hijo? ¿Cuál será la respuesta sociosanitaria y nuestra respuesta individual en la etapa del contagio para dar a luz en tiempos de pandemia? La etapa del contagio tiene su propio grupo de defensas sociales. Nosotros como psicoanalistas también las tenemos. Nosotros como grupo puede tener diferentes respuestas hasta en estas cuestiones de cómo atender. Estas pueden ser que estemos contaminados y o no tengamos contagio al pánico, tengamos algo de confusión, caos o falta de conocimiento también. Y también, como una tercera respuesta, podemos dar un comienzo de una contención. Estas defensas sociales afectan indefectiblemente a la clínica y más a una mujer embarazada. ¿Hemos pensado de qué forma cualitativa afectará, por ejemplo, dar a luz en tiempos de pandemia? ¿Pensamos en las emociones maternales en relación con el bebé recién nacido? La Organización Mundial de la Salud concluye que no hay estudios que demuestren que las madres embarazadas corran un mayor riesgo a la hora de desarrollar la enfermedad del coronavirus, más gravemente que otra persona. En el momento actual, no hay suficientes datos para determinar si el virus puede transmitirse de madre a feto durante el embarazo, ni tampoco las consecuencias que pueda tener para el bebé. Actualmente se están realizando investigaciones. Han pasado 3 meses de pandemia. Hoy se sabe estas cuestiones, pero hace 3 meses era un enigma y muchas hipótesis se han podido descartar hoy. Por ejemplo, no hay evidencia de infección fetal intrauterina para COVID-19. Se considera improbable que el virus tenga efectos congénitos en el desarrollo fetal. Por lo tanto, todas las mujeres tienen derecho a una atención de calidad, a una experiencia de parto positiva, tengan o no la confirmación de infección del COVID. Una mujer que ha dado positivo debe recibir apoyo para amamantar de manera segura,
tener en brazos a su recién nacido piel con piel y compartir la habitación con su bebé. Podemos pensar psicoanalíticamente que las preocupaciones maternas sobre el embarazo y la evolución favorable en relación con el bebé por nacer en tiempos de pandemia se acrecientan a través del estrés, de su vulnerabilidad, el miedo al contagio de las madres y el miedo al contagio de sus bebés están muy presentes. Las ansiedades incluyen estas preocupaciones maternas y angustias muy variables. El cuerpo está intensamente investido, las fantasías tanáticas se acrecientan. Por lo tanto, el trabajo online es de suma importancia y pertinencia para dar apoyo y acompañar a la mujer embarazada. El acompañamiento desde la función reflexiva a la pareja y su contención para posibilitar la mentalización o elaboración sobre su relación con el recién nacido será de gran ayuda para prevenir apegos inseguros u otras cualidades del vínculo. Lo que no se ha modificado y tal vez se ha acrecentado son los miedos intensificados a dar a luz en estos tiempos. Nos preguntamos, ¿cómo se modificará la relación con el bebé con cierta vulnerabilidad somática, el miedo al contagio y la inseguridad dentro de los vínculos? ¿Podríamos pensar que lo disruptivo afectará las funciones parentales? ¿Se puede prevenir mediante la atención clínica a los padres? Por otro lado, es demasiado pronto para decir cuál será el impacto del coronavirus en la salud mental de los niños y los jóvenes, pero las señales indican que será algo significativo. Lo que sí quería remarcar, porque he escuchado mucha cuestión social, ¿no? Incluso de los profesionales mismos, que los niños no son superdifusores silenciosos del virus para el contagio de mayores. Pues en este sentido, he observado ciertos contenidos de las fantasías de los niños que no se producen por generación espontánea. Tratemos de ser cuidadosos de las proyecciones sociales, otra vez etiquetando. Por lo tanto, dar la vida y sostenerla, es necesario que ese lugar del tercero, de esa terceridad, ocupado por un padre, un Estado, instituciones sociosanitarias, la función familia, el psicoanalista, dé cuenta de una respuesta sensible de protección y cuidado de la diada madre-hijo. Muchos son los factores, pero un tema que genera preocupación es la desmentida al cuidado materno y a una metapsicología que dé cuenta de su hipercomplejidad. Bueno, les traje un pensamiento sobre unas observaciones que yo he hecho en la clínica y el seguimiento, ¿no?, de algunas parejas. Perfecto, Le Patricia. doy la palabra a Carlos de nuevo. Perfecto, estamos cumpliendo bien con las consignas. Sí. Así que las viñetas sí, las dejamos para la segunda vuelta. También quiero decir que nuestro compañero y colega Federico Bianchi está en Facebook recogiendo las preguntas que van por Facebook, que luego nos va a transmitir para ver si se pueden ir contestando. Bien, tenemos ahora la próxima disertante, es la licenciada Alicia Sapu de Ackman, miembro titular en función didáctica de la APA y de la IPA, especialista en niños y adolescentes, integrante del departamento actual de niños y adolescentes, Arminda Verasturi, en nuestra casa, premio Cesare Sacerdoti, otorgado por la IPA al mejor trabajo presentado en el Congreso Internacional de Barcelona 1997. Integrante del espacio Winnicott, acá en APA,
y autora de múltiples artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Bueno, quiero decir que Alicia en este libro presenta un material clínico que no tiene que ver específicamente con la situación de la pandemia, de la cuarentena, pero sí es una adelantada en el trabajo con niños en cuanto al trabajo a través de Internet. Así que en ese sentido estamos frente a una persona que ya hace años que está usando este medio para analizar a chicos. Entonces, adelante Alicia, empezamos con tus primeros 10 minutos. Gracias, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a participar en este Click Meeting. Gracias a APA, a Hilda, a vos, Carlos, gracias por la presentación y a todos los compañeros del Departamento de Niños con quienes nos reunimos virtualmente desde el inicio de la cuarentena. Entre todos pensamos y tratamos de poner palabra a este difícil momento en el cual nuestra habitual forma de estar en el mundo parece desarticularse. Asistimos a la presentación de un inédito momento que nos obliga a la construcción de nuevas representaciones y de creativas ligazones que permitan incluir esta traumática situación en nuestro entramado psíquico. Tal vez el cansancio manifestado por muchos de nosotros se deba en parte a esta exigencia de trabajo intrapsíquico, intersubjetivo y transsubjetivo. Entonces, ¿cómo pensar la pandemia? Me acercaría al fenómeno desde tres vertientes. Una, a la que llamaré histórico-ominosa. Otra, vertiente clínica. Y por último, diré algo acerca de las formas actuales del pensamiento. Bueno, ahora algunas palabras acerca de lo histórico y lo siniestro. Desde el fondo de los tiempos, los jinetes del apocalipsis, tornados en primigenias fantasías infantiles, subyacen en el inconsciente de los hombres. Son los vientos indomables del pasado que, estando al acecho, buscan en el presente trozos de realidad que les ofrezcan la oportunidad de un retorno posible del averno. Lo siniestro burla las barreras impuestas por la censura y nos sumerge en un clima impensable donde el límite entre oscuros fantasmas y realidades actuales se desdibuja. La pandemia desvela, saca a la luz, impone el regreso desde la realidad de aquello soterrado. La pandemia cambió al mundo, nos cambió. La cuarentena, prolongada hasta la incertidumbre, afecta a todos. El COVID-19 pone en escena nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad psicofísica y social. El tiempo, intoxicado por el temeroso encuentro con un virus interminable, deja al descubierto el riesgo de trocar una vida con sentido en otra, cuyo titánico esfuerzo está destinado a la supervivencia y a la espera. El angustioso tiempo pausado es la muerte en vida y potencia el miedo a morir. Frente a lo expuesto, ¿qué podemos hacer desde nuestros humildes lugares institucionales y o privados? Nos hemos planteado desde el Departamento de Niños de APA crear puentes entre colegas y crear puentes clínicos que contrarresten las barreras dadas por el aislamiento. Para ello, apostamos a actualizar técnicas y a construir a partir de la complejidad. Ahora, algunas palabritas acerca de la actualización de las técnicas de encuentro terapéutico. Para que el psicoanálisis siga vivo y actual, debemos, al decir de Green, renovarnos periódicamente, extender nuestro campo, repensar conceptos hasta la raíz
y exponernos a la autocrítica. Tratamos entonces, junto a este grupo de queridos colegas, de compartir novedosas experiencias de trabajo virtual. Contamos para ello con la imprescindible ayuda de los medios hipermodernos de comunicación propios del siglo XXI. Su implementación burla distancias espaciales transformándolas en temporales y permite la compleja conjunción en el campo terapéutico de virtualidad y realidad. Somos testigos y actores de un tiempo no previsto. Asistimos a la mutación de paradigmas tradicionalmente establecidos y vamos probando que los actuales formatos vinculares potencian códigos paradojales. Descubrimos también que podemos tener presencia estando lejos, que la cercanía de dos cuerpos compartiendo un espacio real no garantiza encuentro ni continencia. Debemos situar a la técnica actual en este mundo inseguro, cambiante y pleno de contrasentidos exacerbados. Solo podremos hacerlo redefiniendo los abordajes técnicos mientras sostenemos firmemente los principios fundamentales. Antes de pasar al próximo ítem, quisiera compartir con ustedes algunas características detectadas a partir del uso de la videocámara en análisis con niños. He visto que siempre hay otra escena tras la que muestra la cámara, que es posible que según la edad del niño necesitemos de la ayuda de un adulto. Si esto sucede, debemos ser cuidadosos porque el enfoque del camarógrafo puede determinar la dirección de la mirada del terapeuta. Esto sobre todo con niños pequeños. He visto también que pueden surgir dificultades provenientes del uso de la tecnología. Al no tener contacto real con el paciente, el terapeuta puede quedar investido de una cualidad virtual potenciada por este fenómeno técnico. Y también he visto que la existencia de terceros presentes durante la sesión pueden interferir en la comunicación. Bueno, obviamente que muchas preguntas y cuestionamientos nos interrogan frente a esta modalidad técnica implementada con niños. Pero encontré que también coinciden con algunas particularidades propias del análisis de niños. Paso a describir y paso a interrogarme junto con ustedes. ¿No aspiramos acaso como terapeutas a develar aquella otra escena que se oculta tras la manifiesta? ¿No es acaso habitual incluir a padres o hermanos sabiendo que es una vicisitud cuyo sentido debemos comprender? ¿No hay acaso, junto a nuestra presencia real, otras virtuales cuya existencia se presentifica a través del juego transferencial contra transferencial? ¿No es acaso nuestra tarea estar abiertos a la escucha del niño, tratando que la mirada de los padres no obture la nuestra? Bueno, comparto con ustedes estos cuestionamientos y los dejo flotando en este ciberespacio que nos une. Y paso entonces al tercer ítem, al que podría denominar construyendo pensamiento a través de la complejidad. Alicia, ¿querés Sí. que lo dejamos para la segunda vuelta? ¿Te parece? Es muy cortito, ¿eh? Dale, termínalo. Ya he señalado que desde el comienzo de la cuarentena nos hemos reunido con el fin de explorar en nuestras inéditas experiencias. Las hemos aunado en un enriquecedor entretejido que a modo de explícito backstage figura al final del libro. Nuestro particular abordaje dio cabida, sin proponerlo, a la reflexión del pensamiento, la polifonía y la creatividad. Debimos agudizar nuestro entendimiento y salir de la comodidad de lo ya sabido para bucear en terrenos inciertos. Llevados de la mano de Edgar Morin,
podemos decir que la complejidad se presenta con los rasgos perturbadores de la perplejidad. En épocas de pandemia, la complejidad es nuestro contexto, mientras la significación, apelando a riesgosas certezas reduccionistas, pone en peligro la esencia de lo humano. El COVID-19 expone nuestra indefensión, nuestra incertidumbre y nuestra incompletud. Frente a ellos, debemos revisar constantemente nuestra quehacer, permitiéndonos la duda y la apertura de espacios impensados, con pacientes que comparten con nosotros cambios de escenario y de reglas de juego. Es una difícil y agobiante tarea. Nos exige de la construcción de enlaces impensados y la creación de caminos en terrenos nunca habitados. Llevamos en nuestras alforjas la disponibilidad al encuentro, los fundamentos teóricos que siempre nos acompañan y la actitud profesional. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Alicia. Antes de darle la palabra a Hilda en la segunda vuelta, como ya habíamos estipulado, les quiero decir que están preguntando si esta actividad queda grabada, y les digo que sí, que después la van a poder ver por el canal de APA en YouTube. Antes de darle la palabra a Hilda, retomo algo que dijiste vos, Alicia, sobre la importancia de las reuniones del departamento, ¿no? Es decir, estamos desde el primer martes de marzo trabajando, y este libro se ha cocinado, porque se ha cocinado allí, digamos. Eso se puede leer muy bien en el último capítulo del libro, en el backstage, pero me parece importante lo que trajiste, Alicia, dando cuenta de la actividad enorme que tenemos todos los martes, también en forma virtual, pero sin dejar de... nunca se dejó de lado la reunión desde marzo hasta hoy, que la estamos haciendo ahora por Click Meeting. Bueno, quería remarcar eso. Hilda, adelante entonces con tu segunda participación. No se te escucha. No. Apague el micrófono para que pueden apagar los micrófonos, por favor, para que se escuche mejor. Sí, exacto. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por hablar de la tarea que venimos haciendo con el Departamento de Niños. Como coordinadora, te estoy profundamente agradecida por haber llevado adelante esto que al principio parecía imposible y que incluso cuando yo lo propuse se quedaban mirándome, y ahora ¿cómo hacemos? Y realmente lo pudimos lograr. Muchas gracias, Carlos, por tus felicitaciones. Y continuando un poco con lo que decía Alicia, ¿no? Es cierto que yo encontré una frase de Edgar Morin, hablando de la complejidad ante lo que estamos, que dice que el hombre todavía es incapaz de controlar su propia naturaleza, cuya locura lo lleva a dominar la naturaleza, pero perdiendo el dominio de sí mismo. Puede aniquilar los virus, esto lo decía en 1993 Morin, pero se encuentra desarmado ante los nuevos virus, 1993 lo decía, que lo desprecian, se transforman, se renuevan, como nos sentimos ahora. Aún con lo concerniente a las bacterias y los virus, Morin dice que debe y deberá el hombre negociar con la vida y con la naturaleza. Esta frase realmente a mí me sorprendió muchísimo porque es de 1993 y realmente está hablando de lo que estamos pasando ahora. Es decir, con respecto a la necesidad que venía diciendo también Alicia y que dijo Patricia, de construir puentes. Estuvimos construyendo puentes e incluso no solamente acá, sino también con Europa, con el norte, con México, con Estados Unidos, es decir, puentes para hablar de lo que nos está pasando, esos puentes que son tan necesarios cuando hay catástrofes.
catástrofes como la que estamos viviendo, donde hay tantos muertos en el mundo, donde hay un duelo global silencioso que tiene sus consecuencias, aunque se trate de desmentirlo, negarlo, digamos, y no tenerlo en cuenta, el tremendo efecto que produce en los niños y en los adolescentes. Por ejemplo, también sabemos que en lo que respecta a suicidios, femicidios, abuso infantil, ha aumentado muchísimo durante la cuarentena, por lo cual nuestro trabajo y nuestra presencia es imprescindible en lo que hace a la salud mental y a la salud física también, porque ha habido asesinatos, por ejemplo, de clara índole, digamos, patológica de adolescentes que se encuentran encerrados, aparte de los femicidios, encerrados en la casa, en una situación de endogamia exacerbada al infinito, cuando el adolescente lo que justamente busca es la exogamia, por la tremenda excitación que no puede manejar en una endogamia, aparte con conductas, bueno, podemos decir, patológicas que exacerban todas esas situaciones extremas de pasaje al acto, de acciones agresivas, de suicidios, de situaciones inesperadas, donde realmente nuestra tarea y nuestra presencia es muy importante. O sea, también por otro lado, tener en cuenta que el peligro de que se aproveche la cuarentena para aumentar la dictadura familiar, podríamos decir entre comillas, de control sobre los hijos, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo importante que tengamos en cuenta que no podemos estar excluidos de esta situación de emergencia, de urgencia, y que para eso tenemos que ayudar y ayudarnos a hacer lo que se llama el duelo por lo que fue y ya nunca será, o será pero no igual, ¿verdad? Por las formas que teníamos de trabajar anteriores, que algunas volverán, otras no, o vuelven de otra manera, ¿verdad? Para poder armar puentes hacia lo porvenir. Yo siempre digo que para hacer esos pasajes en situaciones catastróficas, para que se transformen en cambios catastróficos, en cambios en el sentido de la evolución, aunque poco se puede hablar de eso habiendo tantos duelos, ¿verdad? Y tantas pérdidas de vidas humanas. Pero un cambio catastrófico sería poder, de alguna forma, elaborar los duelos de lo que fue y poder, de alguna forma, colocar el deseo en lo porvenir, ¿no? Es decir, siempre decimos, o al menos digo desde la perspectiva de Bion, que esos pasajes a que el cambio sea en el sentido de la evolución, en el sentido de algo nuevo por venir, es necesario que el pasado no esté lleno de deseos de lo que ya no va a ser, y el futuro no esté lleno de recuerdos de lo que fue, sino que justamente poder invertir, que los recuerdos estén en el pasado y en los deseos de poder acceder a nuevos territorios de oscuridad, desconocidos, que esté lleno de deseos, donde no sabemos si va a ser mejor, si va a ser peor, con qué nos vamos a encontrar, pero que evidentemente estas formas de trabajar nos traen nuevas miradas, nuevas posibilidades que desconocíamos, que algunos, quizá como Alicia también, muchos de nosotros ya veníamos haciendo análisis telefónico, análisis a la distancia. Alicia lo venía haciendo con un chico pequeño. Hay chicos que quieren seguir haciendo este tipo de tratamiento. Hay casos donde este tipo de tratamiento los ayuda de alguna manera a poder jugar con el terapeuta, hacer nuevas maneras de bordar a través de la pantalla. La pantalla del teléfono la tiran, la esconden abajo de alguna silla, de algún lado, y después la vuelven a encontrar, como si hicieran un bordar virtual, donde nuestra imagen, nuestra presencia está conteniendo muchas ansiedades,
que algunas se podrán verbalizar y otras tal vez no, o no por el momento, pero donde es importante poder armar nuevos continentes para contenidos también que desbordan la capacidad de ser pensados, donde está el miedo, que hay que aceptarlo como tal, donde hay que tratar de que no se transforme en pánico, donde hay que tratar de acompañar todos estos pasajes y tener en cuenta que tiene bordes realmente catastróficos, como lo que dijimos antes, el aumento excesivo, digamos, de los femicidios, que no ha achatado la curva en ningún momento. Lo que sí nosotros podemos hacer es achatar la curva del pánico para realmente achatar la curva del miedo, para que no se transforme en pánico. Y sobre todo, como decía Patricia, refiriéndose a los recién nacidos, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con toda esa necesidad de contacto? ¿Cómo se hará para que puedan estar en contacto con una mamá infectada? O si el recién nacido pueda estar infectado. ¿Cómo hacemos para mantener el vínculo? ¿Cómo hacemos para establecer la reverí, esa reverí materna tan necesaria para transformar el terror sin nombre y poder darle un nombre al terror? ¿Cómo podemos instrumentar esta situación? Como decía Patricia, no sabemos. Bueno, en realidad algo sabemos, que tenemos que de alguna forma salvar la subjetividad humana que está realmente en terapia intensiva en este momento, frente a la urgencia de los acontecimientos, a la urgencia de nuestras respuestas. Es decir, todo lo que estamos trabajando, y como lo demostramos en el libro, a través de todas las edades, a través del sufrimiento, el tremendo sufrimiento psíquico de los adultos mayores, de los abuelos, del sufrimiento psíquico de los docentes, que sienten que ya pasan a ser como una especie de programa que lo instrumenta quizás a veces el director o la directora del colegio, y que ellos desaparecen de la escena con ese personaje de ser la seño. ¿Cómo hacemos para seguir estando presentes en el caso de los chicos con problemáticas severas que necesitan realmente que el terapeuta esté en la casa a través de la pantalla, acompañando a los padres en la tremenda dificultad que representa ciertas conductas en chicos que están muy necesitados de atención y no dejarlos solos en ese momento? Perdón. Sí, ¿querés redondear? Porque ya redondear, Carlos, sí, Dale. Gracias. Lo que yo quiero sostener, digamos, con toda esta especie de abanico, primero es que, bueno, van a tener que leer el libro, pero uno quisiera contárselos todos, ¿verdad? Porque incluso en el libro aparecen los brotes de otros pensamientos que fueron surgiendo con todo el grupo y con todo el equipo, ¿verdad? Pero lo que más quiero sostener es la importancia de que prevalezca la mirada psicoanalítica del terapeuta y el encuadre interno en la mente sobre los requerimientos de que si van a poder, los requerimientos se van a encontrar en permanente cambio. Es decir, el encuadre y la mirada psicoanalítica, sostenerlos dentro de nuestra mente y después hacer todo lo que se pueda para poder organizar esa especie de salvataje de la sociedad en riesgo. Incluso en algunos casos, por ejemplo, hay pediatras que me han dicho que con el trabajo home office de los padres o la presencia de los padres, los bebés no se enferman, están mucho mejor, están muy estimulados, se sientan antes, gatean antes, caminan antes. Es decir, hay pediatras que están muy asombrados, que se encuentran con bebés que van solo para la vacunación, para los controles, y que, por ejemplo, se enferman menos. Por supuesto, esto no es algo para festejar lo que estamos viviendo, pero hay esa otra cara, donde a los bebés, me dicen los pediatras, les cocinan, no les compran comida hecha, les pueden
están presentes o por ahí les sobra algún rato a los padres y los estimulan como antes no los habían estimulado. Todo esto refiriéndonos al principio de que hablamos, incluso en el departamento, esta pandemia parental que habíamos empezado a observar antes de la pandemia, porque lo que el virus puso en evidencia trágicamente, porque hay muerte y hay duelo, lo que puso en evidencia es algo que de alguna forma ya se encontraba, ya antes de distinta manera. Bueno, era con esto lo que yo quería redondear y te agradezco que me diste los 10 minutos. Dale, gracias Hilda. Antes de pasar, ya tenemos muchos saludos, comentarios acá por el chat y por Facebook. Pero quiero leer uno porque tiene que ver con lo que está planteando Patricia Morandini. Entonces voy a leer este de Josefina Finzi antes de darle la palabra a Patricia. Dice Josefina, hola a todos, muy contenta de verlos y escucharlos, felicitaciones. Quiero trazar el puente con respecto a situaciones de riesgo que están ocurriendo en el país vecino de Chile en relación a nacimientos en hospitales y clínicas privadas, donde se separan a madres y bebés, algunas con COVID y otras no por prevención. Gracias al movimiento psicoanalítico de colegas, se están movilizando, restituyendo el lugar de la madre con diferentes ayudas, fotos, música y poder dar de mamar aún con barbijo. Bueno, y agradece este panel. Bueno, gracias Josefina, y ahora sí, Patricia, tenés tus últimos 10 minutos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Tendiendo puentes entre Hilda, Ali, tú y ahora Josefina, Exacto. desde Chile. Bueno, a ver, contestándole a Josefina, los protocolos han cambiado muchísimo, ¿no? Y algunas veces, como yo he explicado antes, los factores, cuando se está pasando por las diferentes etapas, hace también que estos protocolos se cambien, porque hay muchísimo desconocimiento, hay una falta de conocimiento, hay mucha confusión, caos, y por eso se sucede mucho miedo y pánico. Hoy en día, una mamá puede dar a luz con COVID o sin COVID y estar en su habitación con su bebé. Por supuesto que habrá, digamos, un tema de prevención, ¿no?, en cómo dar de mamar y cómo acercarse a su bebé, pero no va a ser como, por ejemplo, la viñeta que yo voy a traer en estos momentos, que es una viñeta que fue recogida en los primeros 20 días, ¿no?, que comenzó la pandemia. Hoy no se reciben así a las mamás, pero miren lo que ha pasado con esta viñeta. Miriam lloró en la entrevista por Skype, pues para su sorpresa fue por cesárea el nacimiento de su bebé Matías, pues estuvo infectada por COVID-19 el último mes de su embarazo, en marzo, y cuenta que tuvo mucho miedo. La separaron de su hijo el primer día para hacerle exámenes por un lapso de 11 horas, ya que le comunicaron que existían hipótesis sobre el contagio por vía vaginal, y de esta manera se garantizaba que se limiten los contactos con los fluidos de la madre. Pasaron muchas horas hasta que le trajeron a su bebé por los controles que les estaban haciendo. Ese mismo día, a la noche, lo observó demasiado tranquilo en comparación a su hermano con su hermano mayor. Le entregaron a su bebé con las medidas de protección EPI del hospital, ya que ella estaba en cuarentena, por lo que tuvo que alimentar a Matías con biberón por recomendación de la neonatóloga, extrayendo la leche materna y alternando con leche artificial de lactantes. De esta forma, el padre del bebé se comprometió con la lactancia de su hijo desde que nació. En la segunda entrevista con la analista, aparecen por Skype la madre, Matías durmiendo en los brazos del padre. El padre duerme plácidamente. Esto provoca incomodidad a los padres. Me dice, mira, todo el día duerme.
todavía nos preguntamos qué pasó en el nido ese día. Así los padres expresan la angustia ante lo desconocido, una pareja de padres que no son primerizos, aunque puede decirse que lo son, pues están inmersos en un acontecimiento inesperado y absolutamente imprevisible de sus consecuencias. Acompañar a la pareja de padres en la reflexión para su posterior elaboración de las ansiedades, las fantasías, su reorientación en el apego, será la mayor prevención que nosotros como psicoanalistas podamos hacer para un crecimiento y desarrollo infanto-juvenil adecuado. Y por eso digo que ahora han cambiado bastante los protocolos, pero no por eso vamos a hacer nuestro trabajo y dejarlo disociado de acompañar a las parejas hoy para que puedan verse reflejados con un hijo de otra forma. Las embarazadas en este momento van a dar a luz con muchísimos miedos, porque hay desinformación. Muy pocos, la verdad, que pueden dar una explicación clara de cómo van a ser atendidas. Y por supuesto hay un amplio abanico, ¿no?, de posibilidades. Entonces yo creo que la prevención, el hablar de estas cosas antes de que el bebé nazca, en el momento y después, disminuyen estas ansiedades que tienen las mamás, las ansiedades que tienen los papás también por ser separados. Y bueno, todo esto en estos 3 meses ha cambiado y ha diferido bastante. Hoy no se las separa. Aquí en España, por ejemplo, las madres de los bebés. Pero en un comienzo, sí, porque había mucho desconocimiento. Todo esto es nuevo para todos, incluido para nosotros. Y esto hace que el desconocimiento pues nos traiga muchísima incertidumbre, muchísimo miedo, y algunas veces podemos entrar en pánico. Entonces, bueno, contestándole a Josefina Finzi, ¿no?, el tema que ella trae de Chile, por supuesto, a lo mejor hay desconocimientos de estas cuestiones. Por supuesto que no sabemos qué es lo que va a pasar después, pero ya tenemos una avanzada, ¿no?, un cambio, un posible cambio. Y ahí me quedo con una cuota de esperanza. Entonces, bueno, a ver si le contesté a Josefina, si no, pues sigamos. Muy bien, Patricia. Has tomado tus 10 minutos, así que te agradecemos. Y bueno, por último, en la segunda ronda, toma la palabra entonces Alicia Sapu. Alicia, cuando quieras. Bueno, voy a compartir con ustedes una viñeta de un niño llamado Juan. No es la viñeta que está en el libro, que es todo el caso de una paciente que la empecé a atender, como decía Carlos, 2 o 3 años antes de que comience todo esto. Ahora el caso Juan. Juan es un niño de 6 años. Está atrapado en una dinámica familiar disfuncional que interfiere en su continuidad existencial. Vive rodeado por peleas y acusaciones paranoides entre la pareja parental. La madre, bailarina nocturna, se vive prisionera de una relación matrimonial asfixiante y persecutoria. El padre, adinerado y 30 años mayor que su esposa, presenta significativos aspectos paranoides. Juan comienza su tratamiento 1 año antes del COVID-19. Es un niño inteligente y de fluido lenguaje. Durante las sesiones presenciales juega sin incluirme. Arma historias con Legos y Playmobiles. A través de ellas se identifica con personajes que asumen roles contradictorios. Suele cambiar el signo de las atribuciones de algún muñeco, que pasa de ser rescatista de sufrientes víctimas a victimario destructor. Acompaño sus juegos en silencio. Si hago alguna acotación, dice, no entendés, como si me dijese cállate la boca. Infiero que necesita que acepte su límite. Su relato personal
debe desplegarse libre de intrusiones. Comienza la cuarentena y con ella las sesiones a distancia. Desde su casa, solo en su habitación y con la cámara frente a él, continúa construyendo historias, a veces con dibujos, otras con muñecos. Ahora crea escenas de sabios trabajando en sus laboratorios e interesados en descubrir la cura para el COVID-19. Entiendo que el niño comienza a buscar el camino hacia su curación. A las 3 semanas de iniciadas las sesiones a distancia, recibo por WhatsApp el siguiente mensaje. Voy a tratar de dramatizarlo, no sé si me va a salir. Hola Ali, quiero que sepas que estoy triste. Llora. Nadie me puede ayudar. Te quería decir que para mí son tiempos difíciles. Llora. Estoy preocupado, a veces triste y eso. Estoy nervioso, un poco mal y un poco bien. Y eso, estoy muy preocupado. Por vez primera, Juan puede expresar su dolor y preocupación, sus angustias inconfesas. Asisto al derrumbe de ciertas barreras defensivas, derrumbe a partir del cual el niño puede comenzar a confiar. Lo llamo inmediatamente, ¿no? Él tiene su teléfono, él tiene su telefonito privado. Entonces lo llamo, pero no responde. Le dejo un mensaje de audio. Le digo, te escucho. Juntos podemos enfrentar tus preocupaciones, tus tristezas. Si querés, llámame. Yo estoy y voy a seguir estando. Por supuesto que no me vuelve a llamar. Pero en la siguiente sesión construye un refugio. Utiliza el espacio que queda entre 2 camas superpuestas, eran camitas marineras. Lo llena de almohadones y peluches. A modo de carpa, cierra con sábanas desplegadas toda posible abertura. Desde dentro y con voz muy baja me dice: descubrí que mis padres me mienten. El niño comparte con la terapeuta y por vez primera el drama de su vida. Tras una manifiesta y constante preocupación por su bienestar y educación, es objeto rehén de la demanda revertida de cada uno de los miembros de la pareja parental. La particular carpa, objeto analítico creado en el campo dialéctico de las sesiones a distancia, metaforiza un útero refugio habilitante de una regresión a la cual se puede ingresar y de la cual también se puede salir. Sábanas que operando cual fronteras yoicas protegen de la intrusión y del drenaje de lo propio. Juan, niño de agenda completa, encuentra una pausa para sus actividades gracias al aislamiento ocasionado por la pandemia. El espacio terapéutico deja de ser una actividad más y se redimensiona. El holding no invasivo propuesto desde el inicio del proceso analítico y potenciado durante la cuarentena abre caminos hacia la confianza existencia personal. Y bueno, la historia continúa. Por ahora, hasta ahí. Bueno, muy bien. Gracias, Alicia. Vamos a ver cómo va a continuar la historia con este niño. Tengo esperanza que teniendo una niña como vos va a salir adelante. Bueno, acá hay, les quiero decir que hay gente escuchándonos desde Perú. A ver, ¿dónde más? Bueno, diferentes países del mundo que están escuchando y felicitando por esta mesa. Hay un comentario que les voy a leer
a ver qué pueden decir. Nora Moscovoynik, ella se pregunta, ¿cómo cuida al cuidador? Y Nora dice, los imperativos que tienen adultos cuidadores con todo lo que tienen que hacer, trabajar, cocinar y además enseñar, jugar, leer cuentos, etcétera, los lleva a tener una sensación de frustración e impotencia. Sabemos que la impotencia puede generar violencia. Y sí, yo creo que ese es el en que estamos todos, ¿no? Se han sumado las tareas y teniendo, me imagino, a padres con niños en el escolar, uno más todavía. Carlos, decir algo así que, a ver, ¿y contestarle a Nora? Sí, quería decir algo, en realidad, la importancia que tiene en cuenta ese contexto, tanto los padres como los docentes están absolutamente desbordados. Entonces, más que nunca, esa presencia, sobre todo lo que hace trabajar con el grupo familiar, con la pareja de padres, o con los padres, con las familias monoparentales, que se hace tan difícil estar uno solo a cargo de los chicos, los temores que tienen los chicos cuando están con uno solo de los padres, ante los peligros. Los chicos hacen un montón de superhéroes y los ponen por toda la casa para sentirse protegidos. Es decir, tener en cuenta todo esto. Lo importante es que, por ejemplo, con la pantalla, con una madre que no podía dar en mamar, el poder trabajar con esa madre, los terrores, y los miedos, y los duelos, y las carencias vividas, no podía por no sentirse alimentada por la presencia de la analítica. Realmente hay que somos todo para nada, pero necesitamos, somos pedosos, ¿no? Porque hoy, en 1892, cuando él todavía trabajaba con niños, había una madre de mamar, y Freud empezó a ir a la casa, no, claro, no de la manera que vamos nosotros, sino en presencia. E incluso empezó a ir a 3 veces. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha o yo estoy por fuera? La señal de Hilda y de Alicia. Vale, vale. Por bueno, eso, bueno. Si se pudo escuchar. No sé si me escuchás, Carlos, o qué es lo que está pasando. Sí, no, algo pasa con la señal porque se te escucha muy entrecortada. Ajá. Sí, Alicia sí, a Patricia también. Ajá. Bueno, no, lo que yo estaba hablando es de que como Freud en 1892 también trabajó yendo a la casa de una madre que no podía dar de mamar. No sé si se escucha ahora. ¿Se escucha? Sí. Iba 3 veces por día para poder justamente estimular la lactancia y para poder empezar a escuchar a la madre, no trabajar con hipnosis, que era lo que había pensado en un primer momento, sino poder escuchar a la madre, al padre del bebé, a la pareja y hacer todo un seguimiento. O sea que tenemos de alguna manera una especie de imprescindibilidad estratégica, sobre todo en los primeros años de vida, y que no debemos dejar caer los brazos
en ese espacio que sí podemos ocupar. Por supuesto, partiendo de que son normales las conductas anormales, entre comillas, ante situaciones anormales, y nos encontramos con padres exigidos y demandados por un montón de, podemos decir, compromisos que antes no tenían, temores. También hay una pandemia respecto al temor al tema laboral. Hay un montón de temores, pero si se encuentran con una mente del analista capaz de albergar esos temores, de no desmentirlos, de no negarlos, de no tener una actitud omnipotente, refiriéndose todo y exclusivamente al mundo interno, de no desconocer la situación que estamos viviendo, vuelvo a repetir, no desmentirla, porque ahí sí caemos en la estupidez y sus imprevisibles consecuencias. Yo creo que podemos lograr algún tipo de paredes o de sábanas o de continente para continentes absolutamente inesperados como lo son la pandemia, las consecuencias de la pandemia, la forma de hacer los duelos en la pandemia, la necesidad de crear nuevos rituales ante los duelos de las pérdidas, porque los que teníamos ya no se pueden implementar por la distancia social, pero esa distancia social no se transforma en instancia afectiva. Se puedan armar nuevos rituales, aún en el caso de los duelos, teniendo en cuenta que no siempre lo pasado fue mejor. Bueno, no sé si yo respondiendo a la preocupación que tuvimos todos como analistas frente a cómo se arma la rebelión materna, la rebelión parental, quieren llamarlo, cómo se arma el delicado equilibrio inicial, la constitución del aparato psíquico, como lo estamos consiguiendo hasta por colaborar a eso creativamente, ¿no? De múltiples formas y aceptando la complejidad de lo que estamos viviendo. Bueno, no sé si... bien, Hilda. Estamos atravesando, ¿vieron como cuando vamos en el avión las turbulencias? Bueno, estamos atravesando una de ellas porque la señal es el fantasma que todos tenemos cuando la señal va cayendo, ¿qué hacemos? Bueno, pero bueno, lo estamos transitando. Alicia, Federico Bianchi te pregunta si podés explayarte más en esto que recién hablaste sobre el campo dialéctico virtual. Si podés ampliar un poco más ese concepto. Bueno, lo del campo dialéctico es un concepto de Green cuando habla en las sesiones de que se genera un campo de intercambio y donde el objeto que se construye no es ni propio del analista ni propio del paciente, sino que es un objeto analítico construido entre ambos. Yo creo que esto uno lo puede hacer extensivo al análisis virtual. Mira, yo creo que uno tiene que aprender en estos tiempos tan difíciles a tener brazos extendidos, ¿no? Y el ciberespacio funciona, debería funcionar para nosotros como una especie de red en la cual extendemos nuestro holding. Y entonces ese campo dialéctico, ese campo de intercambio, ¿no? Se construye a través del ciberespacio también. En mi experiencia, los vínculos con pacientes no empeoraron. Si bien no falta el encuentro físico, el contacto físico que es propio de lo humano y de lo que ya sabíamos, no ha empeorado la relación con los pacientes. Incluso en algunos casos, como en el caso de Juan, ¿no? Ha mejorado. Quería comentarle a Nora también, ¿no? Cuando ella pregunta quién cuida al cuidador. Yo pensaba que en estas nuevas redes cibernéticas, y vuelvo al concepto de brazos ampliados, los cuidadores deberían tener o se debería armar redes de contención
a modo de grupos terapéuticos donde puedan evacuar sus ansiedades y fantasías. Pero todo esto es un tiempo en construcción. Entonces calculo que estas cosas van a ir surgiendo. Perfecto. Gracias, Ali. Bueno, miren, nos quedan prácticamente 4 o 5 minutos para terminar la actividad. Yo diría, si a ustedes les parece, bueno, primero contarles que estamos recibiendo muchísimas felicitaciones por esta mesa y gente preguntando por el libro. Isla, sí, yo te diría que en estos últimos minutitos que nos queda, que puedas hablar cómo fue creado, cómo te lo imaginaste, porque vos fuiste el motor para la publicación y para editar este libro. Yo creo que se merece que estos últimos minutos puedas contarnos y contar a tanta gente que está viendo, bueno, cómo fue el proceso de compilar este libro. Y con eso ya terminaríamos la actividad. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha, estoy un poco preocupada por eso. Sí, se te escucha. Bueno, la idea cuando empezamos con el libro, todo el mundo decía, no, pero eso es una precu. Yo les decía, miren, en lo de APREQ, ahora es lo mismo que cuando se está cayendo un avión, vamos a pensar qué pasó después, ¿no? Más vale ponerse el salvavidas, hacer todo lo que hay que hacer, y habrá además una APREQ y un montón de APREQ, todo muy lindo, pero ahora necesitamos una respuesta rápida porque la gente necesita sostener su tarea y que nos acompañemos todos en sostener la tarea. Esa fue la idea del libro. O sea, rápido, contemos lo que nos está pasando. Dejemos de lado lo que dice Patricia. Dejemos de lado todas las elaboraciones teóricas que después van a tener todo el tiempo del mundo para hacerlo. Esperemos. Totalmente. Trabajemos y contemos lo que pasa en todas las edades, porque incluso el protocolo que yo armé es cultural, es para que cada uno arme el propio, de acuerdo a su posibilidad. Después me dice que Freud ya venía haciendo eso de ir a la casa. Bueno, hacia que realmente, si podemos decir que nos encontramos ante una pandemia, ¿no? Como la irrupción intempestiva de pulsión de muerte, como nos encontramos, arrastrando todo lo que encontraba en su camino, podemos denominar al trabajo que hicimos como equipo de profesionales realmente como dinámico y constructor de pulsión de vida. Ese fue el objetivo, más que nada, o sea, de poder sostener ante la desesperación, sostener la espera y junto con la espera, la esperanza. No puede ser que en el recorrido que nosotros proponemos, de alguna manera, todo el tiempo disminuyamos de la intimidad que todos estos grupos de interior que me decían, no se puede trabajar más con niños. Yo decía, más que nunca hay que trabajar con niños, porque a lo mejor el niño no se va a quedar 50 minutos, no puede quedarse. Podemos decir hasta que no tiene 9, 10, 11 años. En general le cuesta mucho. Se quedará menos, estarán los padres, estará la madre. No importa, hay que trabajar teniendo en cuenta esto. O sea que yo creo que en este recorrido tratamos de vislumbramos desde la imposibilidad la posibilidad de que haya una luz al final del túnel. Y es un poco lo que estamos proponiendo ahora con el segundo tomo, trabajando en cuarentena y algunos en la post-cuarentena, porque tenemos gente del exterior que ya están viviendo la post-cuarentena y las consecuencias, ¿no? Es decir, del libro, de toda pandemia, podemos entender que de proclamar la esperanza en la posibilidad en un futuro distinto donde nos podamos encontrar y aprender con la humildad necesaria ante esta pandemia darwiniana del siglo XXI,
donde con la supervivencia del más fuerte, del más joven, del que no está muerto, todas esas parafernalias que se mueven por ahí, ¿no? El más adaptado, aprender de esta dolorosa experiencia de aflicción y duelo, que hay que sostener la vida por sobre todas las fuerzas que asolan sin descanso nuestra humanidad y sostener la subjetividad necesaria, al menos para nosotros, para sentirnos humanos. Yo creo que este fue el objetivo y agradecemos realmente a todos los que nos acompañaron, incluido tanto que nos enseñaron los pacientes, como los pacientes que contaron, los panelistas, en este intento, porque como dijo, agradecer porque como una vez dijo Ángel Garma, ese viejito está agradecido, aunque hace poco Isla, no, se entrecorta mucho, esto último se entrecortó, pero bueno, dijiste, lo redondeaste, me pareció muy bien, estamos sobre la hora, así que un agradecimiento enorme a Isla, a Alicia y a Patricia, a todo el departamento de niños y adolescentes, y simplemente traer algo que me acordé en este momento, cuando Isla habla de Freud, que también iba a las casas o paseando con los pacientes, él analizaba acá en Buenos Aires, Pichon Rivière, también hace 50 años atrás decía que había que ir a la casa de los pacientes para ver qué lugar tenía ese paciente en la dinámica familiar. Así que también esto de trabajar así a distancia no es nuevo y solamente hay que repensar, bueno, cómo transformar la situación transformarla en un campo analítico. Yo creo que ese es el desafío que tenemos y que lo estamos logrando por la creatividad que todos tenemos en trabajar con niños, adolescentes y las familias. Bueno, hubieron muchas felicitaciones y ojalá que pronto tengamos otro panel y que podamos seguir trabajando sobre estos temas tan apasionantes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. ¿Dónde está el cosito? ¿Dónde está el cosito? Cuidado.